Hoy me voy a referir a lo que es la semiotecnia del aparato urinario. El objetivo de la presentación es revisar conceptos básicos de la anatomía y la fisiología del riñón, identificar los principales síntomas y signos que evocan la enfermedad renoureteral y reconocer generalidades acerca de los procedimientos diagnósticos. Lo primero que resulta necesario para comenzar a comprender lo que es la semiotecnia del aparato urinario es rememorar algún básico recuerdo anatómico y funcional de la estructura de la nefrona, que es la unidad funcionante elemental del riñón, sus partes constitutivas, tal como el glomérulo, la serie de elementos que lo componen, los túbulos contorneados proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el colector, y tener un recuerdo central de las funciones que llevan a cabo. Las principales funciones del riñón en general son excretar los desechos metabólicos y las sustancias bioactivas como hormonas, fármacos y otras sustancias circulantes, mantener el equilibrio del medio interno mediante la regulación de la excreción de iones y agua, regular la presión arterial, secretar hormonas, particularmente factor eritropoyético renal y renina, hidroxilar la vitamina D y participar en la gluconeogénesis, particularmente durante el ayuno prolongado. Cuando hablamos de la anamnesis renal, es importante recordar que los pacientes pueden encontrarse asintomáticos. Sin embargo, una de las manifestaciones clínicas más significativas en el aparato urinario es la presencia de dolor. El dolor relacionado al aparato urinario se puede distribuir según su localización y mediante la anamnesis es posible orientarse al origen. El dolor renal, característicamente, es un dolor que se localiza en la región lumbar, escasamente propagado, a veces puede hacerlo hacia el hipocondrio homolateral. A diferencia del cólico ureteral, que como todo dolor tipo cólico de una víscera hueca, es un fenómeno de dolor en espigas que asienta sobre una base de dolor persistente. Habitualmente comienza en la región lumbar, pero tiene una característica propagación hacia la región anterior, el flanco, la fosa ilíaca homolateral e inclusive la raíz del muslo. Su origen habitualmente es la presencia de litiasis a nivel del uréter. El dolor vesical, por su parte, es un dolor bien localizado en la región del hipogastrio, suele empeorarse con la distensión vesical, particularmente porque los fenómenos que lo producen suelen ser algunos fenómenos inflamatorios de la vejiga o la presencia de litiasis a nivel vesical, lo que también genera que el dolor aparezca al finalizar la micción. El dolor uretral se localiza justamente en la proyección de la uretra y sobre el área perineal, y en general se lo evoca como ardor miccional y suele asociarse al momento de la micción. El dolor prostatovesicular es aquel relacionado a los procesos inflamatorios que afectan la próstata o las vesículas seminales en el hombre, se localiza a nivel perineal, produce una sensación de peso gravativa y también suele modificarse con relación a la eyaculación y a la micción. La hematuria es la presencia de sangre en orina, la hematuria es el carácter, puede ser de carácter macroscópico, es decir, teñir la orina de color rojizo, o puede ser de carácter microscópico, donde será importante reconocer al examen del sedimento urinario la presencia de hematíes, que tendrán distintas características, ya lo vamos a ver en los métodos diagnósticos, o la de cilindros glomerulares, que representan también una forma de hematuria que es la hematuria glomerular. La hipertensión arterial puede reconocer en su origen la enfermedad renovascular, por eso es importante buscar en los pacientes con patología presunta de este sistema la presencia de hipertensión arterial. El edema lo hemos visto al comienzo del año, es un edema típicamente discrásico. Su principal mecanismo es la hipoproteinemia, es decir, la pérdida de la presión oncótica del plasma. Sin embargo, la patología renal provoca una sobrecarga de volumen
cuando se asocia a determinados mecanismos fisiopatogénicos, y de esta manera, o el caso del oliguria, y de esta manera también puede generar la presencia de insuficiencia cardíaca, y esto mostrar en la semiotecnia del edema características mixtas. No olvidar lo que dije al principio con respecto a la anamnesis, que los pacientes pueden ser asintomáticos. Las otras manifestaciones importantes a consultar al paciente con presunta patología del aparato urinario son las modificaciones del volumen urinario. La poliuria se define como una diuresis en 24 horas mayor a 300 mililitros, la oliguria inferior a 500 mililitros, la anuria por su parte debe ser definida en volumen urinario por hora, mililitros por hora, y cuando es inferior a 20 mililitros por hora se considera anuria. Un paciente que esté en anuria debe ser rápidamente atendido y resuelto, por lo cual no podrían esperarse 24 horas para reconocer si el paciente se encuentra en esta situación, que indica habitualmente la insuficiencia renal aguda. Otras condiciones importantes a recoger es la presencia de alteraciones del color de la orina, la turbidez o el olor. Distintas sustancias pueden modificar el color, la turbidez suele estar relacionada a la presencia de proteínas, y el olor normal de la orina es el olor sui generis, pero también puede modificarse por diferentes sustancias que se estén eliminando por orina, inclusive algunos alimentos. Otros antecedentes importantes a recoger en la enfermedad del aparato urinario son la presencia de condiciones asociadas o enfermedades asociadas al sexo y a la edad, y estas mismas enfermedades pueden tener distinta etiología. Por ejemplo, característicamente el síndrome nefrótico en la vida adulta suele reconocer algunas causas secundarias o idiopáticas. En la niñez su mecanismo de acción, su mecanismo de producción también reconoce causas especiales. El sexo particularmente, todo lo que es la enfermedad, por un lado la enfermedad ginecológica en la mujer, las enfermedades neoplásicas de la cavidad pelviana pueden invadir los uréteres, generar uronefrosis e incluso insuficiencia renal. La enfermedad prostática en el hombre también puede tener un mecanismo similar de acción. La ocupación está relacionada fundamentalmente a sustancias tóxicas que pueden ser absorbidas a nivel de piel. Estas condiciones laborales y al eliminarse por vejiga se asocian a determinados riesgos, particularmente el de las anilinas en la aparición de neoplasias de vejiga. En general las exposiciones ocupacionales se encuentran bastante controladas. Es importante también aquellas ocupaciones en ambientes con excesiva perspiración, donde si no se asocian a una adecuada ingesta hídrica pueden de alguna manera comprometer el riñón por el inadecuado volumen plasmático circulante. Las infecciones urinarias también son otra condición importante identificar, porque pueden asociarse posteriormente a algunos otros procesos de mayor gravedad. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial constituyen las dos principales entidades nosológicas que pueden conducir a la insuficiencia renal. Aún bien controlada la diabetes mellitus, al cabo de un tiempo de evolución de aproximadamente 12 años, se conoce que algún grado de compromiso renal produce. Sin embargo, el control de estas dos enfermedades, que debe ser adecuado y pertinente, evita la aparición de insuficiencia renal crónica. Algunas vasculitis y otras enfermedades autoinmunes, particularmente el lupus, o las vasculitis, como la vasculitis granulomatosa con poliangitis, pueden afectar la estructura renal. La amiloidosis, ya sea primaria o asociada a otras enfermedades, algunas hepatopatías crónicas, como la cirrosis o el síndrome ascítico hematoso, particularmente en el periodo de tratamiento, si se produce algún grado de deshidratación exagerada, es decir, una rápida pérdida de el líquido acítico, puede de alguna manera desencadenar lo que se conoce como síndrome hepatorrenal,
que es una insuficiencia renal aguda. La endocarditis bacteriana también puede tener manifestaciones fundamentalmente como compromisos de infartos sépticos a nivel renal y la hipovolemia por diferentes causas. Los antecedentes familiares cobran importancia en la insuficiencia renal, en familiares directos, la litiasis por ácido úrico, la poliquistosis renal, quizá la enfermedad de carácter hereditario o familiar más frecuente, algunas tubulopatías como el síndrome de Fanconi, la cistinuria, el raquitismo hipopotasémico familiar, la enfermedad de Alport, que es una enfermedad hereditaria, pero no se comporta como, no es una tubulopatía, sin embargo, se asocia al compromiso de la membrana glomerular, sordera y algunas otras manifestaciones en piel. Con respecto a la primera consigna, es esta paciente de 60 años que consulta por edema discrásico que sugiere origen renal, indique cuáles son los antecedentes más importantes que debería indagar, antecedentes personales, familiares y patológicos. Pasemos ahora a lo que es el examen del aparato urinario. Recordar la importancia del examen general en estos pacientes, particularmente en la piel. Suele haber numerosas manifestaciones relacionadas a enfermedades renales. Algunas pueden indicar el origen de la enfermedad y otras pueden ser manifestación del compromiso renal. Particularmente el colorido de estos pacientes suele ser pálido cetrino en la insuficiencia renal crónica porque es uno de los... el órgano, el riñón participa en la secreción de factor eritropoyético renal, o sea, su fallo renal crónico se acompaña de la presencia de anemia por la insuficiente producción de glóbulos rojos, y esto, el depósito de algunas otras sustancias en la piel, no eliminadas adecuadamente por el riñón, le dan este aspecto de color pálido cetrino. El color cetrino es un color amarillento, diferente al de la ictericia, parecido al color de las velas de cera. Las lesiones, puede haber lesiones purpúricas, lesiones por rascado, la presencia de lo que se conoce como escarcha urémica, que suele acompañar a la insuficiencia renal aguda. El tejido celular subcutáneo, ya dijimos que podría ser asiento del edema discrásico. Revisemos que afecta inicialmente a los tejidos laxos, es no gravitacional, de temperatura conservada o fría, pálido y en general de consistencia blanda. Puede ser periorbitario porque inicia justamente por los tejidos laxos y puede evolucionar a la nasarca, que es la presencia de edema generalizado más líquido en cavidades. El control de la tensión arterial es uno de los parámetros que ya mencioné como centrales en la evaluación del paciente con presunta patología del aparato urinario. Y en el examen físico local empezaremos por evaluar a través de la inspección las fosas lumbares y la región de los flancos. En general, el riñón, salvo en condiciones avanzadas de grandes masas renales o de abscesos perirrenales, no suele ofrecer datos significativos a la inspección. La palpación, por su parte, se prefieren dos maniobras en especial, la maniobra de Guyon y la maniobra de Glenard. Sin embargo, la maniobra de Guyon, que es la maniobra básica para evaluar el riñón, también puede ser reemplazada por la maniobra de Israel. El problema de la maniobra de Israel, que como se realiza en decúbito lateral, a diferencia de lo que ocurre con la maniobra de Guyon, puede generar en un riñón tosado que se desplace hacia la línea media y no podamos reconocerlo adecuadamente con las maniobras de palpación. La maniobra de Guyon, como casi todas las maniobras para palpar riñón, son maniobras bimanuales porque de alguna manera hay que acercar ambas manos y con ello adelantar el riñón hacia la superficie abdominal para tener alguna posibilidad de palparlo. En condiciones normales se palpa solo el polo inferior del riñón derecho. La maniobra de Guyon se completa con la maniobra del peloteo renal, la maniobra de Montenegro y la maniobra del peloteo invertido, que es lo que van a tener oportunidad de desarrollar en la actividad práctica. Por su parte, la maniobra de Glenard sirve para reconocer los riñones tosados, es una maniobra de 3 tiempos,
Estos 3 tiempos se relacionan con la respiración del paciente. El primer tiempo es la maniobra de la condición del acecho, es decir, la espera del descenso renal. El segundo tiempo es la captura durante la expiración, que será posible si desciende el polo, si el riñón tiene algún grado de tosis y uno logra palparlo, y si no, en condiciones normales, el polo inferior del riñón derecho, y finalmente el sujeto completa la expiración, el riñón puede ser retenido, por eso captura, y al abrir la pinza, que se realiza con la mano homolateral al riñón a palpar, finalmente el riñón asciende de nuevo a su cavidad. Esta es una característica propia del riñón, porque si recuerdan la palpación de hígado o vaso, ninguno de estos dos órganos puede ser retenido durante la expiración del sujeto, porque tienen una relación muy amplia con la estructura diafragmática. En cambio, el riñón mantiene una relación mucho más laxa con el músculo diafragmático, por lo tanto puede ser retenido durante el principio de la expiración, pero luego, lógicamente, al abrir la pinza, el riñón retorna a su lugar. La maniobra de Glennar es también bimanual, como dije, la mano colocada en forma de pinza con los dedos a la fosa lumbar y el dedo pulgar a la región anterior, por debajo del reborde costal, y la mano contralateral, la mano homolateral es la que va en la región anterior y la mano contralateral al riñón es la que va en forma de pinza. Entonces con la mano homolateral lo que hace es comprimir el área media para evitar que cuando el riñón desciende se desplace de la línea media y la pinza no pueda capturar. Entonces, vuelvo a repetir, la mano contralateral al riñón que vamos a palpar va en la fosa lumbar. Acá estamos viendo lo mismo, es decir, para palpar el riñón derecho estamos colocando en la fosa lumbar la mano izquierda, y a la región anterior va la mano homolateral al riñón que vamos a palpar. Por supuesto que el examinador deberá situarse a la derecha o a la izquierda según el riñón que pretenda palpar. El examen físico se completa con la puño-percusión renal. En este caso, la puño-percusión renal tiene por finalidad despertar la sensibilidad dolorosa. Debe realizarse con sumo cuidado. Se percute la región posterior sobre las fosas lumbares. Puede ser con la maniobra de Murphy, que es a puño cerrado, o con la maniobra de Giordano, que es con el borde cubital de la mano. También tendrán oportunidad de reconocerlo adecuadamente en los trabajos prácticos. Los puntos dolorosos también contribuyen a reconocer los fenómenos inflamatorios, particularmente de la estructura renal propiamente dicha, como es el caso de los puntos de Ballet. Los dos principales que se buscan son el costo muscular y el costo vertebral. Existen otros que pueden reconocerse. Los puntos de Ballet clásicamente, son puntos relacionados al momento en que un nervio profundo atraviesa la apófisis, la aponeurosis superficial, y esto permite reconocer, de acuerdo a la proyección de los dermatomas, la presencia del fenómeno inflamatorio de una víscera profunda, a través justamente de la presión a ese nivel. El costo muscular y el costo vertebral, como dije, son posteriores. El ángulo que forma la 12ª costilla con las masas vertebrales musculares paravertebrales, y el costo vertebral, la 12ª costilla con la columna vertebral. Los puntos renureterales, en cambio, reconocen la proyección de estrecheces fisiológicas del uréter y por lo tanto suelen ser dolorosas cuando existe algún grado de compromiso de esta estructura anatómica, particularmente la litiasis. Suelen ser también puntos donde se detiene la eliminación de la litiasis ureteral. Se corresponden dos a través de la proyección en el abdomen, el punto renureteral superior a ambos lados de los rectos anteriores, con una línea horizontal que pasa a la altura del ombligo, el medio, esa misma línea horizontal, pero se traza a nivel de las espinas ilíacas anterosuperiores, y el punto renureteral inferior corresponde con la desembocadura de los uréteres en vejiga y se
alcanza solo por tacto rectal o tacto vaginal en la mujer. Estas son maniobras que no se justifican al momento actual por la maniobra de la búsqueda del punto renoureteral inferior, porque en realidad la ecografía permite reconocer adecuadamente la presencia de litiasis en el trayecto ureteral. En cambio, sí, los puntos superior y medio tienen importancia en la valoración diagnóstica porque son adecuados y sencillos para su búsqueda. Finalmente, la auscultación abdominal se realiza con estetoscopio de membrana en la región periumbilical. La pared abdominal tiene que estar relajada, el sujeto debe tener lo mismo que para la palpación renal, un escaso desarrollo tanto de las masas musculares como del tejido adiposo, es decir, ser preferentemente un sujeto delgado, y el ambiente debe estar silencioso. Puede identificarse un soplo sistólico en algunas patologías de la arteria renal. Dentro de los métodos complementarios básicos para evaluar el aparato urinario tenemos el laboratorio. El laboratorio, con los métodos frecuentes o habituales de diagnóstico, son de suma utilidad para reconocer la presencia o sospechar la presencia de enfermedad renal. Particularmente en el hemograma mencionamos la posibilidad de la presencia de anemia, por lo cual ya podría darnos alguna orientación del compromiso renal, y muchas veces la anemia reconoce este origen, y cuando un paciente presenta este signo, debe completarse, si el origen no es evidente, la búsqueda de insuficiencia renal crónica. Otras de las condiciones simples que pueden buscarse en el aparato, en el laboratorio, que sugieran el compromiso del aparato urinario, son los reactantes de fase aguda, particularmente relacionados a lo que es los fenómenos inflamatorios o infecciosos del riñón, el metabolismo del calcio en algunas condiciones especiales, el ionograma y dos elementos centrales que son la búsqueda de la urea y de la creatinina, que son los dos elementos esenciales que accidentalmente no he incluido en esta imagen, pero que indican de manera categórica la presencia de insuficiencia renal. Como no los he incluido en esta condición, los vamos a agregar inmediatamente, porque es inconcebible que no estén. O sea, urea y creatinina, que son los dos elementos básicos que podemos identificar, ¿no es cierto?, como compromiso del aparato urinario. Vamos a volver entonces a la imagen donde estábamos, y vamos a seguir con el análisis de orina. El análisis de orina sirve la orina común, una orina completa que pedimos de manera rutinaria, debe ser solicitada en esta evaluación general de los pacientes porque ofrece numerosos datos de importancia. En la orina completa, que sería lo que habitualmente pedimos, podemos reconocer a través de los caracteres organolépticos de la orina y los físico-químicos algunas condiciones especiales como proteinuria, glucosuria, cuerpos cetónicos, que condiciones normales no son dosables en la orina común. El sedimento urinario de la orina que tomamos para orina completa en general no ofrece mayores datos porque suele estar modificado por el tiempo que se demora en realizar el análisis de orina. Por eso, cuando nosotros queremos reconocer enfermedad renal, debemos analizar el sedimento urinario en fresco, pedirlo de esta manera al laboratorio, y se analiza luego del centrifugado el residuo que queda, para reconocer una serie de condiciones que son de importante valor en la evaluación del paciente. La orina no tiene que llevar más allá de 30 minutos de emitida para la evaluación de este sedimento urinario,
y particularmente debe haberse recogido el chorro medio, tal como si fuera para un urocultivo, para que se descarten los detritus que puedan estar dentro de la uretra y que confundan, por ejemplo, la presencia de células. Se obtienen generalmente células epiteliales planas provenientes de la descamación de vejiga, aproximadamente 5 por campo, eritrocitos también entre 3 y 5, lo mismo para los leucocitos, pero que deben ser siempre leucocitos aislados, por más que el número esté conservado, si hay leucocitos agrupados, puede sugerir la presencia de infección urinaria o algún compromiso tubular, y los cilindros hialinos por la presencia de la proteína de TAM-Horsal, que es una proteína que se produce a nivel renal, puede haber escasos cilindros hialinos. Todos los otros elementos que pueden aparecer en el sedimento urinario, o además de los cristales también pueden ser normales, pero todos los otros elementos, todos los otros tipos de cilindros, o el incremento de algunos de estos elementos que son normales, sugieren la presencia de algún grado de compromiso renal, ya sea del parénquima o de algunas condiciones del uréter, por ejemplo, para el caso del hematorio. En las tiras reactivas permiten reconocer algunas sustancias de importante trascendencia en la valoración tanto del paciente renal como en enfermedades sistémicas, por ejemplo, el caso de la glucosa para la descompensación diabética, el reconocimiento de proteinuria, particularmente para las enfermedades glomerulares que se asocian a proteinuria. Estas tiras reactivas, por cierto, que no permiten diferenciar la proteinuria del mieloma, por ejemplo, las cadenas livianas, de una proteinuria del síndrome nefrótico. Por eso la valoración con tiras reactivas es siempre para la evaluación rápida de esta condición en los pacientes, pero después debe corroborarse a través de un procedimiento que permita reconocer el valor de proteína particularmente. Otro elemento que puede ser de utilidad en una muestra aislada de orina es el cociente de proteína creatinina, ambas expresadas en gramos, el límite es de 0.20, cuando aumenta la proteinuria, lógicamente este cociente se eleva. Si yo identifico proteinuria con tiras reactivas o en una orina aislada a través de este cociente, deberé pedir la orina de 24 horas, que además de buscar proteinuria, me permitirá determinar el clearance de creatinina y una serie de sustancias como ionograma, ácido úrico, que también pueden dosarse en la orina de 24 horas. Recordar que la orina de 24 horas requiere que el paciente junte toda la orina de 24 horas, descartando la primera de la mañana, y incluyendo la primera de la mañana del día siguiente, por lo cual constituye un verdadero inconveniente, particularmente en los pacientes que están en actividad laboral y que deberían disponer de recipientes para ir juntando la orina por todos los sitios que fueren. Por eso la orina de 24 horas debe ser pedida bien orientada y sacando su máximo provecho. Finalmente, ante la sospecha de infección urinaria, el urocultivo es el procedimiento de diagnóstico esencial. Dentro de los métodos complementarios básicos, vamos a hablar de lo que es el diagnóstico por imágenes. La radiografía directa de abdomen puede ser un elemento de ayuda diagnóstica, particularmente en una urgencia, en un abdomen agudo, podemos reconocer que puede contribuir o puede ser la causa a algún proceso renureteral, particularmente el cólico ureteral, siempre y cuando sea por litiasis visible a los rayos X. El caso pero tiene poco valor por el acceso fácil a la ecografía renal, que permite identificar tamaño, forma, ubicación renal, identificar las masas o tumoraciones que afecten el riñón, reconocer la litiasis tanto pielocalicial, ureteral o vesical, determinar la presencia de uronefrosis, es decir, la dilatación pielocalicial por detención del tránsito de orina. El ecodoppler permite establecer el flujo de los vasos renales, tanto de arteria como de vena, y después la ecografía vesical, las lesiones tumorales o fenómenos que afecten directamente a la vejiga, que puede completarse lógicamente
con la ecografía prostática en el hombre o con la ecografía ginecológica en la mujer, por estas relaciones tan estrechas que conservan estos dos aparatos. La biopsia renal tiene indicaciones siempre de carácter dinámico, deben ser analizadas en cada uno de los pacientes. Las contraindicaciones generalmente son las coagulopatías y los procesos infecciosos renales hasta que se resuelven, donde sí puede realizarse la biopsia, y habrá otras condiciones a analizar en cada paciente particular, por eso siempre se menciona que tiene un carácter dinámico. Finalmente, repasemos cuáles competencias nos llevamos de esta actividad. La primera relacionada a la fisiología, recordar la unidad anatómica y funcional, que es la nefrona, por lo que es básico el conocimiento de sus condiciones de funcionamiento y de anatomía. En la anamnesis, recordar que la enfermedad renal puede ser asintomático. La OMS estableció mediante diferentes estudios epidemiológicos y lo publicó en el año 2014, que por cada enfermo diagnosticado con insuficiencia renal es posible que haya 4 que aún no conocen su enfermedad, por eso la insuficiencia renal debe ser buscada de manera sistemática, y ya vimos que un análisis común de orina permite identificar condiciones muy importantes. Dentro de la anamnesis, recordar que constituye una de las condiciones que contribuye a la carga de enfermedades crónicas no transmisibles. El examen físico comienza por la inspección general, donde pueden identificarse signos que sugieran la presencia de enfermedad renal, y las manifestaciones clínicas también pueden encontrarse en diferentes aparatos y sistemas, y quizá el ejemplo más conspicuo sea la presencia de anemia en los pacientes renales crónicos, que, como mencioné, a veces es el elemento de diagnóstico inicial, un laboratorio que muestra la presencia de anemia. Dentro de los métodos complementarios, vuelvo a insistir que el examen de orina es un elemento de diagnóstico esencial que incrementa su especificidad y sensibilidad si lo asociamos a un sedimento urinario en fresco, y la ecografía renal sigue siendo el principal método diagnóstico que debe solicitar el médico general ante la sospecha de compromiso del aparato urinario, y debería ser solicitado para la evaluación general de nuestros pacientes. O sea, no por sencillo es un procedimiento diagnóstico que haya perdido valor, y es importante que el médico familiar, el médico general, tenga adecuada competencia en el reconocimiento de las anomalías mínimas que puede presentar un análisis de orina. Para finalizar, la segunda consigna, que es justamente conseguir un análisis de orina de la vida real para completar el análisis de los hallazgos que presenta. Nada más, muchas gracias, y hemos finalizado esta actividad de la semiotecnia del aparato urinario.